siempre he pensado en mi generación, en mis nietos, bisnietos, que puedan tener la oportunidad de recibir la palabra de Dios. Cada día que pasa la apostasía va a ser más terrible, más terrible. Doy gracias a Dios porque Dios nos suplió de una vasta biblioteca, pero la biblioteca más importante es la biblioteca del Espíritu Santo. Amén. Que Él, en su gracia y en su amor, nos educa, nos enseña, para librarnos de hombres inicuos que vienen a pervertir el Evangelio de Cristo. Y aquí no estamos jugando entre Real Madrid y Barcelona, no, aquí estamos jugando entre la vida eterna o el infierno. Amén. Eso es lo que no estamos jugando acá. Un partido que no podemos perderlo. Por nada del mundo podemos perder el partido de nuestra vida eterna. Pablo dijo a Timoteo, Timoteo, echa garra, echa mano de la vida eterna. Eso es lo que estamos luchando. Entonces, hoy vamos a hablar sobre una iglesia ejemplar. Vayan por favor a la primera carta escrita por el apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 2. Allí vamos a hablar algunas características de una iglesia ejemplar. El capítulo 1 de Tesalonicenses y el capítulo 2 deben ser leídos en paralelo. En paralelo, para ver allí la iglesia ejemplar y el líder ejemplar. Esta carta es una de las cartas más personales de Pablo. Es una carta biográfica. ¿Qué es una carta biográfica? Donde él habla mucho, donde el apóstol Pablo habla mucho sobre su liderazgo, las características. Por acá muchos han confundido que cuando nosotros hablamos del testimonio de Dios en nuestra vida, lo asumen como que estamos alardeando. No, estamos testificando de la gloria de Cristo en nuestra vida. Amén. Porque usted tiene que medir las enseñanzas de un apóstol, de un pastor, de un líder, a través de los frutos. Mi amor, por favor, coloca allí orden con los niños. Vayan para allá atrás. Entonces, alguien que nos pueda colaborar y ayudar con los niños para que se mantengan bajo control. Ellos creen que están en el kinder todavía, están en inicial. Entonces, amados, esta carta, hermano, es preciosa, maravillosa. Se cree que fue la primera carta. Pablo la escribió posiblemente en su segundo viaje misionero. Es una carta biográfica, es como la Jeremías. Jeremías habla mucho de sus sentimientos. A Dios a cada quien le da un llamado y conforme ese llamado, Dios te va usando, apologeta, evangelista, una persona testimonial histórica que cuenta historias para ilustrar. Dios tiene de todo en la iglesia. Amén. Hay personas que les gusta mucho el sistema de predicación histórico testimonial. Nada es despreciable. No podemos caer en que Dios me va a elegir a mí favorablemente porque soy un poco técnico en las palabras, en la psicología, psicopedagogía, en la historia, en la teología, y Dios me va a preferir a mí que a una persona que ha criado gallinas, que ha criado cerdos, vacas, y con palabras sencillas el mensaje puede llegar hasta más que el mío, porque Dios no hace excepción de personas. Amén. A mí me corresponde este camino de ilustrar la palabra de Dios con técnicas, y a otro le tocará explicarlo con maíz, con frijoles, ¿verdad, hermano? Con maní. A cada quien Dios lo llama. Nada es menospreciable para Dios. ¿Cuántos creen eso? Capítulo 1 de Tesalonicenses, la iglesia ejemplar, algunas características. Dice 1:2 de primera de Tesalonicenses, o primera a los Tesalonicenses, es correcto decirlo así. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor, de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos, amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabra solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo, en plena certidumbre
como bien sabéis, cuál fuimos entre vosotros por amor a vosotros, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. Dice, imitadores de nosotros y del Señor. Y del Señor, recibiendo la palabra de Dios en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplos a todos los de Macedonia y Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra de Dios del Señor, no solo en Macedonia, sino también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Qué maravilloso testimonio de una iglesia ejemplar. Amén. Entonces, acá vamos a aplicar una técnica que es la exégesis bíblica, explicar texto por texto. Esto se llama textualidativo para los que estudian homilética. Y es maravilloso, amados, ver este testimonio de la primera carta que el apóstol Pablo se intencionó, primero, en hablar las características ejemplares de una iglesia modelo de inspiración, y las características del ministerio de Pablo en Tesalónica. Así que para aquellos que son buenos para nada y que les da miedo decir que ellos no han hecho nada para Dios, a Pablo no le daba miedo hacer renombre o gloriarse de lo que Dios había hecho a través de él. Por eso en el capítulo 2 está un líder ejemplar y en el capítulo 1 una iglesia ejemplar, porque usted tiene que aprender a evaluar. Así como había una iglesia reproba, 5 iglesias reproba en el libro de Apocalipsis, habían 2 que eran ejemplares: Esmirna y Filadelfia. Y vemos, hermano, que tenemos que rescatar la ortodoxia de la iglesia católica, pero original. Esta iglesia era católica. ¿Por qué era católica? Cuando hablamos de católica es en el sentido literal de la palabra, que estaba en todos los lugares. No era católica romana, porque esta carta no fue escrita a los romanos. La iglesia de los romanos fue una carta que Pablo le escribió a los romanos, y que después esa iglesia ejemplar se pervirtió y se convirtió en lo que hoy conocen ustedes como el Vaticano, que es una iglesia apóstata, una iglesia que no es inspirada en la palabra de Dios, sino en las costumbres, tradiciones, silogismos, inferencias, errores que ellos han construido. Pero cuando a mí me preguntan, ¿usted pertenece a la iglesia católica? Sí, a la iglesia católica del libro de Hechos, a la iglesia católica del libro del Pablo, no a la iglesia vaticana pervertida, que solamente en Francia tienen más de 300.000 abusos con niños, más de 1.000 en Pensilvania, y por ahí escribieron un libro, una persona, periodista, dice Sodoma y poder. Sodoma dice poder, y Sodoma creo que dice la expresión en el Vaticano. O sea, ahí hay un lobby rosa. Ya usted lo que significa, ya usted sabe lo que significa un lobby rosa, ¿verdad que sí? ¿Todos saben lo que es un lobby rosa? Un lobby de gays. O sea, que hay un grupito grande de ellos que son obispos, son cardenales, y les gusta la guachafa con su cuerpo. Entonces, esa iglesia no es la católica del libro de Hechos, no es la católica real y verdadera. Entonces, no, porque tú no vienes de la iglesia católica. Claro que sí, de la católica de los primeros 100 años. La que vino después de Constantino, eso es pura herejía y apostasía. Y esta es la iglesia ejemplar que tenemos nosotros que mirar con atención y obedecer el ejemplo que nos deja el apóstol Pablo y esta iglesia ejemplar de Tesalónica, que son los tesalonicenses que Pablo elogió. ¿Qué elogió Pablo? Bueno, primero le daba gracias a Dios por ellos y oraba por ellos, acordándonos sin cesar. O sea que Pablo recordaba este gran ejemplo. Qué hermoso es cuando nosotros vemos que nuestros hijos espirituales crecen maduros, fuertes en la fe, en el fundamento que es Cristo Jesús, y en las cartas pastorales, que sería la ley orgánica de la misma ley de Jesús. Está la ley de Jesús como el puño y luego lo que sale de ese puño son las leyes que Pablo y los apóstoles escribieron. Todo tiene que estar concatenado, enlazado, Antiguo, Nuevo Testamento, en Jesús y los apóstoles. Esa es la regla de interpretación correcta. Amén. Usted tiene que hacer siempre análisis comparativo. Pablo dijo esto, Jesús dijo esto, en el Antiguo Testamento dijo esto, y usted une todo eso, hace un compendio, y eso se llama hermenéutica.
Eso se llama hacer idea.